Buenos días, sean todos bienvenidos el día de hoy. Agradezco a los profesores investigadores y estudiantes de la DACEA que hoy nos acompañan, así como al público en general que sigue esta transmisión por nuestras redes sociales y por la plataforma Teams en los diferentes lugares de México y de Centroamérica. La Coordinación de Educación a Distancia de la DACEA hoy inicia un ciclo de conferencias que durará aproximadamente 4 meses. Esto con el objetivo de fortalecer la educación que se le brinda a nuestros estudiantes en las licenciaturas del Sistema de Educación a Distancia y Presencial en esta división, transmitiendo conocimientos de temas trascendentales, no solamente en el ámbito económico-administrativo, sino también desde el punto de vista social. La conferencia del día de hoy con la que iniciamos este ciclo lleva por título Emprendimiento en Marketing Social. Nuestro invitado, el maestro Mario Alberto Juárez Luna, a quien saludo con aprecio, él nos acompaña desde la ciudad capital de Guatemala. A continuación leeré una sinopsis de nuestro conferencista. Él es miembro del Colegio Profesional de Humanidades de Guatemala y miembro universitario de investigadores de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos, Guatemala, fundador de la Red Comunica y colaborador del proyecto de convergencia tecnológica y multimedia para la educación superior en Centroamérica y el Caribe y creación del Centro Internacional Universitario de Tecnologías de la Información y la Comunicación, del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Ha participado como colaborador de estrategias de comunicación del Sistema de Integración Centroamericana
y aparte ha sido asesor y catedrático de universidades en aquel país. Demos la bienvenida al maestro Mario Alberto Juárez Luna. Maestro, los saludo. Es un gusto, muchas gracias. Es un gusto para mí participar y compartir con todos y todas las personas de la hermosa tierra tabasqueña en la Semana Académica 2021, que organiza la Coordinación de Educación a Distancia de la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, México. Para mi persona es grato compartir las lecciones aprendidas del tema que desarrollaremos en manera colectiva y de forma interactiva y participativa. Como preámbulo, les comento que mi formación básica fue en Villahermosa, Tabasco, en donde aprendí de grandes maestros, maestras, amigos y amigas tabasqueños, en el cual quiero regresar y reintegrar el valor de la educación académica que me otorgaron. Después de esta pequeña reseña histórica, no sé, licenciado, si iniciamos con la temática o a otro preámbulo necesita usted. Podemos iniciar. Ok, muchas gracias. Entonces, iniciamos con el tema que ya mencionó el licenciado. Voy a hacer hosts para todas las personas. Saludos a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales y pues que también están aquí con nosotros. Vamos a subir un poquito aquí para tener bien la presentación. El tema que vamos a desarrollar y compartir con ustedes es el de emprendimiento y mercadeo social. Y empecemos, porque el tiempo apremia. ¿Y qué obtendré en esta conferencia o de la conferencia? Siempre creo que es una de las primeras preguntas que siempre nos desarrollamos nosotros cuando entramos a un webinar o una conferencia presencial o semipresencial. Pues lo que tendremos como objetivo general es generar las competencias necesarias sobre el tema de emprendimiento y mercadeo social. Los objetivos específicos son definir los conceptos del tema y la persona emprendedora, que es una persona emprendedora. Como segundo, detallar las acciones del mercadeo social y como tercero, las herramientas para fortalecer un poco nuestro emprendimiento. La metodología que desarrollaremos en esta aventura que vamos a iniciar es un aprendizaje basado en el pensamiento, el Think Based Learning, que es con un enfoque constructivista. Creo que aquí hay muchas personalidades académicas y pues sabemos más o menos cómo los vamos a desarrollar y si no, pues va a ser un pensamiento en pocas palabras que vamos a interactuar en colectividad. Y bueno, iniciamos en este hermoso viaje de aprendizaje sin antes una frase que me gustó, que es uno de los grandes errores que comete la gente es tratar de forzar su interés. Tú no eliges tus pasiones te eligen a ti. Y fue realizada esta frase de Jeff Bezos, presidente y CEO de Amazon, uno de los grandes constructores y emprendedores actuales que tenemos. Bueno, iniciemos con el concepto de emprendedor. Creo que muchas personas nosotros a veces decimos, bueno, ¿qué es emprendedor? ¿Qué tanto escucho esas palabras de moda? ¿Qué es lo que se trata? Es tal vez ser grandes, un gran empresario, un pequeño empresario. No, emprendedor siempre lo hemos sido. En Latinoamérica, desde el que vende naranjas, como decimos aquí en la bella tierra del Quetzal, hasta el que vende sus tacos y hasta el gran persona que se dedica a lavar carros. Todos somos emprendedores, lo hemos sido. Lo que pasa es que ya históricamente, más el contexto del COVID que estamos viviendo mundialmente, pues nos hemos dedicado ya verdaderamente los ministerios de economía o las secretarías o entidades institucionales y académicas, comenzamos a fortalecer y ver que esta es una potencia para nuestras y herramienta para la prosperidad de nuestros países. Y creo que ha sido verdaderamente el inicio para poder alcanzar esas grandes metas. Actualmente, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala se están desarrollando cursos de emprendimiento. En las universidades privadas también, en la Universidad Regional donde estamos participando también,
También estamos desarrollando cursos y se están desarrollando temas de emprendimiento a los universitarios, porque creo que es parte fundamental de todo ese conocimiento que adquirimos dentro de la universidad, ver cómo lo podemos desarrollar. Entonces, a veces hemos tenido desde nuestros inicios de educación informal, que es en la casa, en nuestro contexto, hemos aprendido a desarrollar varias técnicas o desarrollar diferentes trabajos, pero nunca no nos han enseñado pues esos caminos para poder, o rutas para verdaderamente potencializar esas grandes habilidades o talentos que traemos. Y por eso ahí viene el concepto, desde mi punto de vista, de emprendedor, que es en el ámbito de negocios. Por ejemplo, el emprendedor es un empresario, es un propietario de una empresa comercial con fines de lucro. Ese es un concepto. El otro, los emprendedores sociales, que es el que me especializo, son aquellas personas que inician y desarrollan un proyecto de estas características, priorizando el impacto social por encima del beneficio económico. Y por tercero, y en cambio, por ejemplo, para el académico, emprendedor es un vocablo que denota un perfil, un conjunto de características que hacen actuar a una persona de una manera determinada y le permite mostrar ciertas competencias para visualizar y definir y alcanzar sus objetivos. Estos son los más fuertes, pero nosotros vamos a especializar un poco en los emprendedores sociales. Eso es lo que he trabajado, me he desarrollado y creo que actualmente ha sido una parte fundamental, más en el contexto que estamos viviendo. Entonces, pero me gustaría, bueno, hay una característica o una anatomía que tienen todos los emprendedores actualmente. Y por ejemplo, me gustó esta imagen, esta infografía, que el emprendedor actual tiene una visión diferente. Siempre tenemos que ver en diferentes ópticas nuestra profesión o nuestras diferentes ramas. Es importante actualmente, con la era de la información que estamos viviendo, que nos hemos vuelto un poco holísticos, o en mejores palabras para todas las personas que nos están escuchando, que hemos aprendido de diferentes ramas académicas, por ejemplo, de ingeniería, literatura. Por ejemplo, actualmente podemos ingresar, como en esta oportunidad que está haciendo la Universidad de Juárez Tabasco, está utilizando metodologías de la TIC, de la tecnología de la información y comunicación, para poder llevar este seminario, taller o charlas en el cual usted está aprendiendo. Por ejemplo, hoy voy a aprender mercadeo social, pero mañana vamos a aprender, por ejemplo, macroeconomía, y el próximo fin de semana van a tener matemáticas y ecuaciones espaciales, pueden ser. Entonces, toda esa gama nos da una visión diferente al área que nos queremos dedicar. También, actualmente el emprendedor tiene esos pensamientos innovadores. Estamos teniendo un boom y creo que de estas dificultades hay oportunidades. Y creo que es el momento de volvernos más innovadores, más creativos. Por ejemplo, no nos podemos encasillar como antes era el pensamiento de un encasillamiento cuadrado, sino tenemos que ser ya un pensamiento más amplio, extender nuestro territorio en diferentes áreas. He visto arquitectos que ahora ya redactan y hacen revistas científicas. He visto actualmente y he compartido con ingenieros que hacen hasta comunicación y etcétera. Totalmente que vamos innovando y vamos cambiando nuestras áreas académicas y en nuestras especialidades y viendo ese grado innovador de qué es lo que necesitamos o qué necesita nuestro contexto o nuestra población o nuestra comunidad o nuestra colonia o nuestro barrio, ¿sí? Siempre tener una actitud positiva. Eso es importantísimo actualmente. Creo que uno tiene que ser positivo, siempre avanzar o ir hacia adelante, como decimos acá en Guatemala, ir para adelante para poder eh, ahora sí saltar esos grandes obstáculos que tenemos actualmente. Y la creatividad y la estrategia, importantísimo. Creo que actualmente ya estamos teniendo esa creatividad en poder ponerle esas pinceladas. Por ejemplo, ahora con las redes sociales tenemos un gran abanico de crear, y lo hemos observado ahora con las nuevas generaciones, pues,
nuestras generaciones, pues estamos teniendo esa habilidad de tener esta gran pues, canal de comunicación como son las TICs. El espíritu de mercadero o ser vendedor, ¿verdad? Tenemos que saber, actualmente el emprendedor tiene que saber venderse, y no solo venderse como profesional, sino también vender sus productos o sus servicios. Eso es muy importante y creo que eso es lo que tiene actualmente, tener ese corazón, esa pasión, ese coraje, arriesgarnos, no tener miedo. A veces el miedo es lo que nos paraliza, es el miedo que no nos deja seguir adelante, pero el actual tenemos que rompe y se arriesga a tomar esas decisiones y esas oportunidades. Es muy social, en esos de contactos en sus redes sociales, es un abanico. Miren, en Guatemala, mi sueño era estudiar cuando estuve estudiando mi educación básica en Villahermosa, Tabasco. Mi sueño era estudiar en la Universidad de Juárez. Y miren qué interesante ahora con la era digital. Miren, estoy ayudando, aportando desde Guatemala hacia México. Y qué bonito, y somos casi vecinos, pegaditos como país y con el estado de Tabasco. Y la capacidad de diferenciación, pues eso hace que nosotros siempre, el actual emprendedor tiene esa situación de ser un poquito más diferente en hacer algunas cosas. Si antes se hacían, por ejemplo, en un formato, ya actualmente lo hacemos en diferentes formatos, dependiendo del contexto que está haciendo. El emprendedor actual eso lo desarrolla. Por ejemplo, en las ventas, ahora antes era una venta presencial, ahora por el contexto, ahora lo hace virtual. Y cuando antes eso lo mirábamos fantasioso. Entonces, eso nos ayuda bastante a que el emprendedor actual tenga esa pimienta en este contexto que estamos viviendo. Y pues, por último, la capacidad para sobrellevar una pérdida, o lo que llamamos nosotros aquí también resiliencia, ¿verdad? Siempre de todos esos errores y aprendizaje colectivo que hemos tenido, pues sobresalir y aprender de ellos, ¿sí? Continuamos. Los tipos de emprendedores, me va a decir usted, bueno, pero Mario, dígame usted, ¿cuáles son los tipos de emprendedores? Pues yo les pongo 5 emprendedores de los que yo personalmente he pues clasificado o observado con mi experiencia académica y profesional, y les doy la primera. El emprendedor administrativo. Aquí me comentaban los licenciados y los doctores y los magísteres, compañeros en la ciencia académica que me invitaron. Pues aquí hay mucha gente de la carrera de licenciatura en economía y en administración. Entonces, pues he observado mucho también aquí en Guatemala. El emprendedor administrativo es el que hace el uso de la investigación y desarrollo para generar nuevas y mejoras formas de hacer las cosas. Y verdaderamente aquí bueno, en Centroamérica y en todos los demás ámbitos que he desarrollado, hemos observado verdaderamente que los administrativos son los que se han encargado de innovar el área, la institución, la organización y la empresa, ¿sí? El otro emprendedor es el emprendedor oportunista, que busca constantemente las oportunidades y se mantiene alerta ante las posibilidades que le rodean. Hay muchos emprendedores así, ¿sí? Que hay mucha gente que está esperando esa oportunidad o que le ha llegado esa oportunidad y que la toma y que se mete y que aprovecha ese momento. El otro es el emprendedor adquisitivo, que se mantiene en una continua innovación y que le permite crecer y mejorar lo que hace, ¿sí? Es el que se mantiene formando cada vez más. Se mete a webinars, se mete a cursos, a diplomados virtuales, se va a la universidad, a tanques del pensamiento, etc. Y mantiene con esa gama siempre mejorando su servicio o su producto o principalmente a la empresa, a la organización o a la institución pública también. Y el emprendedor incubador o incubadora es su afán por crecer y buscar oportunidades, y por preferir la autonomía crea unidades independientes que eventualmente se convierten en nuevos negocios, incluso a partir de algunos que ya existen. Son los que a veces ya tienen ese emprendimiento, ya tienen ahora sí,
verdaderamente, permítame, que ya tienen esa venta de servicios o ya venden productos o desarrollan productos, pero los mantienen ahí todavía, ahora sí, incubados y esperan la oportunidad y ¡fum! Los sacan y son el ¡pum! Muchos de ellos son las aplicaciones, ¿verdad? Los que han salido de los emprendimientos incubadoras. Vamos a seguir, perdón, que aquí tenemos problemas. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son las características de un emprendedor social? Pues primero, pues el emprendedor social es buscar a través de su creatividad, el entusiasmo, el trabajo, producir un cambio social en beneficio de un sector de la población y generalmente es sin fines de lucro. Muchos de la sociedad civil, también de la institución pública, pero también lo estamos viendo actualmente en las empresas con la responsabilidad social. Entonces, el emprendedor social tiene que ser esta persona creativa y entusiasta, ¿verdad? Y producir ese cambio social quiere decir mejorar las condiciones de vida de algunas personas, o mejorar los servicios, o mejorar el producto que está ofreciendo pues estas áreas o estas áreas. ¿Y cuáles tiene esas características? Primero, solucionar problemas, ¿verdad? Sí que solucionar problemas. Tiene que ser esa persona que en el momento de la organización, por ejemplo, en Tabasco tienen, como me acuerdo, en Villahermosa, el problema del agua, ¿verdad? De que se inundan. Ese es un problema social. Y creo que es importante de que los emprendedores sociales o innovadores o emprendedores sociales dediquen a esa problemática. Son creativos, sí, tenemos que ser creativos, por ejemplo, poner ese problema del agua de Tabasco, por ejemplo, hacer he escuchado proyectos, o he escuchado poner canales de tubos o conductos para que vayan al norte de México, que son más desérticos, que no tienen agua, y que sea el sucursal de esa agua potable que tiene exceso, por ejemplo, el estado de Tabasco. O sea, crear algo innovador. Tener una visión de negocio sostenible. Eso es muy importante. Actualmente, hasta por mandato de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, tenemos como países cumplir esas metas, que de verdad ha costado mucho en Latinoamérica, principalmente, porque no queremos ser esa sostenibilidad. Queremos seguir con esas mismas metodologías, pues ahora sí, tradicionales, y creo que ya nos han dado pues malos resultados en algunas cosas. Entonces, por eso tenemos que buscar esa sostenibilidad. Por ejemplo, ver cómo ser sostenible con lo del agua. Vuelvo con lo del agua, el ejemplo, ¿verdad? Cómo verdaderamente optimizar ese recurso. Por ejemplo, en nuestro país tenemos problemas, por ejemplo, en la ciudad capital, de agua. Y entonces tenemos que ser sostenible con nuestra agua. Pero esa es una problemática que la tenemos que solucionar como ahora sí un emprendedor social. Tiene que ser amigable, un buen relacionista público, tiene que hablar hasta, como dicen por aquí, hasta con el perro, ¿verdad? Tenemos que hablar hasta con hasta el que nos vende las tortillas del mediodía o a la 1 de la tarde, hasta la persona que, pues, alta gerencia, ¿verdad? También tiene que tener ese liderazgo sólido, tiene que ser una persona que pues verdaderamente a tantas dificultades que estamos viviendo actualmente, tenemos que ser los que iniciemos a veces alguna iniciativa hacia esa problemática que hay y pues también esa solución que se propone. Y pues innovadores, ¿verdad? Ver cómo, de qué manera podemos utilizar los diferentes recursos para mejorarlos, ¿sí? Sobre una problemática social. Entonces el innovador tiene que tener estas características, el innovador, y creo que la mayoría de los emprendedores sociales tenemos estas características para desarrollar. Por ejemplo, nosotros he trabajado también el tema de gestión de riesgo de desastres y pues verdaderamente tenemos que innovar porque tenemos que cambiar aptitudes, una problemática que por ejemplo en toda Latinoamérica padecemos, somos países muy vulnerables, entonces tenemos que buscar metodologías, cómo llegar a la academia, cómo hablar con la gente de las poblaciones, de decirle a la gente de población, mire, por favor, no construya ahí, está en un lugar de amenaza y de vulnerabilidad, y hacerlo de manera pues creativa e innovadora para que la gente pues entienda el mensaje. Entonces, y pues verdaderamente el servicio que queremos prestar.
Pero bueno, otra pregunta y pues siguiendo, ¿cómo desarrollar esa actitud de emprendedor que posee o cómo y qué hacer o que posee usted y qué hacer cada día para que crezca y se fortalezca? Bueno, aquí les doy unos tips, ¿verdad? O consejos que nos han servido. Primero, piensa siempre que eres un triunfador. Creo que eso es importante, creérsela, como decimos aquí en Guatemala, creérsela, ¿verdad? Créetela, que sos el mejor ingeniero en sistemas, creerte que sos el mejor licenciado en economía, creerte que sos el mayor en mercadólogo, en servicios sociales, en servicios públicos. O sea, siempre ser esa persona de que uno es el mejor, ¿verdad? Entonces uno tiene que empezar con uno mismo. Como decimos aquí, si yo no me quiero, ¿quién me va a querer, verdad? Entonces, eso tenemos que hacer, querer nosotros mismos. Otro es, haz siempre todo lo que te propongas. Ahí fallamos a veces en muchas cosas de que no tenemos constancia. Mi padre me enseñó mucho en que hay que ser constantes en las actividades que desarrollemos. A veces tenemos muy buenas ideas o buenos trabajos o prestamos un buen servicio o prestamos un buen producto, pero nos desmotivamos y ya no seguimos. Entonces pierde esa constancia. Y a veces ahí fallan muchos buenos emprendimientos, empresas, organizaciones, instituciones. Entonces, es una parte muy básica que tenemos que tener. Actualmente nos cuesta ser constantes, pero sea constante. Otro tip es que tus metas estén bien definidas y claras para ti mismo. Siempre escríbanlos, como tip, escríbanlos en una hoja de papel o si queremos optimizar, pues en su computadora con las nuevas plataformas de sticker, nos aparezca ahí cada vez que encendamos el computador y pum, nos aparezca. La meta de hoy mía, por ejemplo, es saludar a 10 gentes. La meta de hoy es hablarle a mis vecinos, por ejemplo, porque eso hasta eso hemos perdido. Hoy mi meta es crear una fanpage, ¿verdad? Mi meta es solucionar el problema del agua de mi colonia. O sea, ponérselas y escribirlas y definirlas bien, bien detalladitas, ¿verdad? El tiempo, con las cinco preguntas claves. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Otro es buscar con valor lo desconocido. Esto es muy importante. Busca con valor lo desconocido es darle ese valor agregado que tengamos, que tenemos. A veces tenemos algo ahí, un buen producto o tenemos nosotros mismos unas buenas aptitudes, pero a veces no lo valoramos. Entonces tenemos que valorar esas situaciones desconocidas y hasta a veces dentro de nuestro contexto. Hay cosas muy buenas dentro de su barrio, dentro de su empresa, dentro de su institución pública o privada. Hay grandes cuestiones de servicios o productos muy buenos, pero no los aprovechamos. Entonces, eso es importante que lo valoremos. Trabaja mucho, eso sí, y ahora más, ¿verdad? Siempre ahora trabajar, trabajar y trabajar. Mide bien lo que haces, eso es muy importante, no medimos lo que hacemos. Medir, me dice medir, pero yo mido tanto de estatura, no. Medir quiere decir que, por ejemplo, si yo me puse mi meta, que quería hablar con mis 10 vecinos y solo pude hablar con 3, pues mañana, pues eso es medible. Bueno, hoy me propuse y solo pude alcanzar 3, pues el otro día o la otra semana, 4. Y así, y va viendo, y uno va midiendo, porque también, pues si no lo logra, poner por qué no lo logró. Tal vez porque llovió, tal vez porque tuvo problemas, pues tuvo que salir por una emergencia, etc. Sé tú mismo siempre, ser auténtico, ser original, eso es lo más importante, ¿verdad? Que siempre tiene que tener uno. A veces eso de ser original cuesta y hasta hay cursos para eso y creo que podemos ser originales. Todos somos esas estrellas en esa gran galaxia que vivimos, pero que de diferentes formas algunas brillan y tienen diferentes matices. Entonces, tenemos que siempre ser nosotros mismos en lo que desarrollemos, en lo académico, en lo profesional, en lo laboral, ¿verdad? Si tienes caídas o fracasos, levántate y vuelve a empezar. Eso también es muy importante. Me caigo, se aprende más de las derrotas que de las victorias. Eso es cierto. Entonces,
Hay muchas historias que hasta ustedes conocen de su localidad, de su país, de otros países, de cuántas, para las personas que han llegado a cumplir su meta, pues cuál fue su proceso. Y la mayoría fueron más derrotas para llegar, hasta para crear, para inventar, para promover, para crecer. Y es ese proceso que mi padrino, que por cierto lo aprecio y le mando saludos, que nos está viendo, don Edgar Ostoy, el magíster, que fue mi padrino de graduación, me dijo, mira Mario, actualmente ya las personas quieren llegar o cumplir sus metas como el Alcacercer. ¿Cómo así? Pues solo meter un vaso con agua, poner las pastillas y ¡fum! Y ya, no. Hay que hacer ese proceso. Y ese proceso es lo que nos va a hacer pues originales y mejores personas y llegar a crecer verdaderamente en lo que emprendamos. Y por último, haz siempre todo con mucha entrega y es decir, con muchas ganas. Entonces, los motivos son unos tips, creo que les van a compartir, espero. Y ahora entremos a mercadeo social. Y creo que vamos a tiempo y para entrar rápido a desarrollar este tema, porque el tema mercadeo social a veces, pues sabemos lo que es mercadeo, y el mercadeo, y más al mercadeo empresarial, que es el que más nos enseñan en las universidades y todo, pero actualmente se ha hecho una gran apertura gracias al fortalecimiento de que en Naciones Unidas nació la situación para el desarrollo de los países de Latinoamérica. Entonces surgen estas terminologías y claro, son similares, son como primas hermanas con el mercadeo comercial, pero no son lo mismo casi. Y por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias? Por ejemplo, el mercadeo social promueve el cambio de comportamiento componente educativo. Mercadeo comercial vende productos y servicios. Objetivo principal del mercadeo social es el bienestar individual y social. Y el objetivo del comercial principal es el de lucro. El mercadeo social es la competencia en la conducta actual, tiene patrocinadores para solventar los gastos de la campaña o también aquí cooperantes, ¿verdad? También tiene, y el último es en el mercadeo social, quienes trabajan en marketing social mayormente se identifican con las ideas que promueven. En el mercadeo comercial, pues la competencia son las otras organizaciones que venden los mismos productos y servicios, se encuentran bajo el mandato de empresarios que invierten en las campañas, pues es muy válido, y muchas veces no se comparte la idea del producto que se vende. Estas son algunas diferencias, ¿verdad? Que tienen, pero utilizan casi las mismas cimientos metodológicos, pero cambian en algunas definiciones. Y por ejemplo, los tipos de mercadeo social son tres, que pues, de manera de verlos se clasifican. El interno, que es el fomento del cambio cultural de los miembros, de los integrantes de la institución o de la organización, ¿verdad? El externo, la tarea persuasiva es con la sociedad y con los grupos externos, ¿verdad? Y tercero es interactivo, la comunicación y la retroalimentación permite la interacción entre el público objetivo y la institución o la asociación o la organización o la fundación, ¿verdad? ¿Y qué persigue el mercadeo? La mercadotecnia también social, le dicen. Pues primero informar o educar. Segundo, estimular acciones que beneficien a la sociedad. Tercero, cambiar comportamientos perjudiciales. Por ejemplo, el fumar, el de bebidas alcohólicas, el de la drogadicción, etc. Favorecer a un grupo social vulnerable, o sea, personas que verdaderamente son afectadas por estas problemáticas sociales. Por ejemplo, los riesgos, el riesgo a la canícula o al fenómeno del niño o de la niña, eso también a los campesinos les afecta, pues han sido personas vulnerables, hay que ver de qué manera el mercado social ayuda a estas personas. ¿Y cuáles son los elementos que se integran en el plan de mercadotecnia social o marketing social? Pues primero, y hago esta ruta aquí. Primero, análisis situacional. ¿Qué es el análisis situacional? Pues aquí hay muchos futuros licenciados en mercadotecnia o licenciados en administración,
Pues lo que nos dicen en las tesis, hacer el estudio o el estado del arte, ¿sí? Conocer los factores y el entorno. Como decimos al buen chapín, conocer nuestra casa o conocer la problemática, ¿sí? Son muchos factores. Por ejemplo, México y pues el estado de Tabasco tiene bastantes fuentes oficiales muy certeras en el cual ustedes pueden ahí sacar bastante pues información sobre la problemática que vaya a solucionar, ¿verdad? También hay asociaciones sociales que hemos trabajado con ellos en México, cooperativas también, tanques de pensamientos. Las universidades tienen centros de investigaciones también, del cual se utilizan esos datos secundarios o esas investigaciones secundarias para verdaderamente desarrollar y conocer el entorno o la problemática que vamos a intervenir. Segundo, identificar el público objetivo y segmentar, ¿verdad? Eso es muy importante, porque a veces, por ejemplo, un caso muy particular que estamos viendo es lo de la vacunación. ¿Verdaderamente están cumpliendo, le está llegando al público objetivo estas campañas que están realizando de parte de los gobiernos? Bueno, aquí en Guatemala, luego, ni creo que tienen segmentados el Ministerio de Salud Pública. Pero pues les hablo de mi rancho, ¿verdad? No sé, México, les dejo esa pregunta a ustedes. Y eso es importante porque entonces optimizamos recursos y verdaderamente se interviene a las personas que verdaderamente los necesiten y de la manera adecuada. Pero para eso, vuelvo a regresar al punto 1. Si no hago bien mi análisis situacional, entonces, y eso sirve para todo, que es el famoso estudio de mercado que le enseñan a los de marketing comercial. Si no conozco a mi competencia, no conozco los antecedentes de productos y de los servicios, entonces no voy a identificar y no conozco el público, o sea, no sé quiénes son. Entonces, como decimos aquí en Guatemala, cualquier camioneta me lleva si no sé a dónde voy. Entonces, o cualquier bus, ¿verdad? O cualquier camión, como dicen en México. Entonces, eso tenemos que tener. Estos son los pasos, yo creo que más fundamentales y principales que tenemos que desarrollar. Como tercero, el comportamiento a cambiar. Eso es muy importante. Y creo que esto nos va a ayudar a nosotros a verdaderamente qué es lo que queremos, ahora sí, cambiar hacia esa problemática social que nos está perjudicando o que está dañando o está afectando a nuestra sociedad o nuestra colonia, nuestra casa, nuestra empresa, nuestra organización, nuestro servicio, etc. Cuarto, el diseño de estrategias para el cambio. Esto también es muy, muy importante, ser estratégicos. Y ser estratégicos, a veces entendemos por ser estratégicos de, uy, échale más agua al caldo, como decimos nosotros, haz campañas de medios de comunicación masivas o de información masivos, manden a hacer cantidad de boletines o de panfletos o de trifoliares, paguen gran cantidad de vallas publicitarias en toda la avenida Tabasco. No, eso no es así. Se tiene que ser estratégico. Por eso, si conocemos bien nuestro grupo objetivo, sabemos la situación que queremos intervenir, sabemos cuál es la dificultad, sabemos a dónde vamos a poner. Es más viable poner un afiche o poner un afiche pequeño ahora en lo digital en Facebook a determinada hora, que va a ser más efectivo el grupo objetivo al que quiero intervenir, a poner esa gran saturación que a la larga lo único que ocasiona luego es una barrera de comunicación o una barrera verdaderamente de consumidor, como se dice en el mercado, en el marketing pues, tradicional, y dicen otros también. Entonces, como quinto, implementación del programa. Pues bueno, ya tenemos todo, ya tenemos la estrategia, pues ahora implementémosla y veamos, y algo muy importante, que va muy ligado con el punto 6, con el monitoreo de evaluación. Trabajábamos con Cooperación Suiza en América Central y siempre nos pedían los jefes suizos que sistematizáramos todo nuestro aprendizaje. Y yo decía, ¿para qué sistematizar? ¿Y qué es sistematizar? ¿Eso para qué sirve? Pues hacer las bitácoras, hacer las experiencias que tuvimos. Por ejemplo, si íbamos a decir que íbamos a hacer talleres de sensibilización con personas de la comunidad,
¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué impacto tuvimos? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Cuáles fueron las virtudes también? Todo eso, porque esa experiencia a veces se pierde. Y entonces cuando, pues ahora sí, buscamos para hacer el análisis situacional de esa problemática social, pues no, esa experiencia, como nunca se sistematizó o no se puso en documento en papel de blanco y negro, pues se pierde y entonces la otra persona vuelve de nuevo a repetir y entonces gastamos recursos. Entonces después de que nos volvamos sostenibles, va a borrón y cuenta nueva y eso pasa mucho en las instituciones públicas y organizaciones sociales y hasta a veces en las académicas, en las universidades, ¿verdad? Que a veces no sistematizamos desgraciadamente tenemos una baja de sistematización o de esas experiencias académicas que hemos tenido dentro del aula, ahora en esta aula virtual. ¿Qué impacto estamos teniendo con el estudiantado? ¿Qué impacto con el usuario? ¿Verdaderamente tengo dificultades con el internet? ¿Cuáles son las dificultades? Pero las solucioné con esta metodología. Toda esa situación es muy importante. Y pues ahí uno va monitorear siempre el proyecto o el plan de marketing que está haciendo. Ver que ya pusieron verdaderamente que sí se pautó en redes sociales y verdaderamente ya fuimos a intervenir a la población, o ya fuimos a hablar con el vecino, o ya fuimos a hacer relaciones públicas con diferentes sectores y áreas del contexto social, con iniciativa privada, con iniciativa pública, etc. Y pues al final siempre evaluar. ¿Cuál fue? ¿Tuvimos éxito o no tuvimos éxito? Y esto no hay que tenerle miedo. A veces en tener éxito y no tener éxito es variable, ¿verdad? Sino, bueno, aprendimos. Nos falló aquí, lo podemos redireccionar. Entonces, creo que por esas partes, pues es muy importante que tenemos que tener pues, a evaluar y no tener miedo a la evaluación. Yo creo que a veces nos ha dado tanto miedo que nos evalúen en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos, en nuestros servicios, que al contrario, es bueno que nos digan, como dijo un jefe alemán, es bueno que nos digan nuestros errores, porque cada vez así nos damos cuenta de que tenemos que mejorar. Y pues con conclusión, el gran reto al que se enfrentan hoy en día las organizaciones, su sostenibilidad a largo plazo y con ello influir de manera positiva en la sociedad. Y por lo que la mercadotecnia social o marketing social se convierte en una estrategia que contribuye a ello. Es una herramienta que les va a servir a ustedes, les puede servir para las personas que se quieren dedicar al ámbito social, también a las fundaciones, ONGs, instituciones públicas, también en las empresas, como les comentaba, la responsabilidad social, sostenibilidad, perdón, es importante, ¿sí? Y pues termino con esta frase, que a medida que la humanidad va en línea, que cada vez es una unidad de procesamiento extremadamente avanzada a gran escala. Lo dijo Luis von Hahn, guatemalteco y fundador de las compañías de Duolingo, Captcha y Recaptcha. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Preguntas, inquietudes, estoy para servirles. ¿Tenemos algunas preguntas o inquietudes, licenciados y maestras, por ahí? ¿O expliqué bien todo? ¿Qué ¿O tal, expliqué maestro? todo Al bien? momento en el chat no se refleja nada, maestro. Aún no han Oh, preguntado los profesores o alumnos. ok. De todas maneras, le comento que en redes están agradeciendo por impartir el tema, mandan saludos, Daisy Ranero, interesante conclusión, excelente conferencia. Bueno, pues para mí es un gusto pues, haber compartido con todas las personas. Pues ahí dejo mis contactos por cualquier cosa para podemos interactuar. Para eso son las redes sociales, ¿verdad, licenciados? Y pues para mí fue un gusto aquí pues como les vuelvo a reiterar, pues ¿Quiere participar en mencionar? esta bella universidad. ¿Sí? Sí.
Ok, bueno, le voy a comunicar con el maestro José Ramón. Gracias, muy amable. Nuevamente, buenas tardes, Mario. Gracias por la conferencia que nos acabas de impartir el día de hoy. La Coordinación de Educación a Distancia de la DACEA te agradece y te queremos entregar simbólicamente, luego lo haré llegar a tu correo, el diploma por haber participado. De hecho, eres el primer conferencista que tenemos en este ciclo de conferencias. Te hago entrega de la constancia al maestro Mario Alberto Juárez Luna por haber impartido la conferencia internacional titulada Emprendimiento y Marketing Social a los alumnos de la DACEA en los sistemas presencial y a distancia, realizada el 19 de febrero de 2021. De antemano, muchas gracias, te agradecemos tu participación y esperemos no ser la primera y la última. No se oye, Mario. Tu micrófono, sí, Mario. perdón. Tenía apagado siempre porque uno se acostumbra a apagar los micrófonos, Sí. la otra persona. No, agradecido y le agradezco a la universidad, a las instituciones, a tu persona por invitarme a participar y pues que seamos nosotros el inicio desde Guatemala, pues aquí las puertas abiertas, siempre con los hermanos mexicanos, siempre es un abrazo, una gratitud y pues participar, ayudar y apoyar. Por último, le pido a todos los asistentes, en la medida de lo posible, puedan activar sus cámaras para tomar una foto grupal de quede evidencia de la conferencia del maestro Mario, por favor. ¿Están tan amables? Ok. Bueno, a la cuenta de 3 vamos a tomar la foto. Permítame tantito. Ok. Vamos a esperar tantito y en 3, 2, 1. Ok, 3, 2, 1. Ok. Muchísimas gracias. Saluden si quieren a la toma. Muchas gracias. Bueno, Mario, agradecemos tu tiempo, tu participación. ¿Algún último comentario que tengas? Pues nada, pues saludos ahí a todos a los amigos y de todas las personas, porque por aquí me están chateando también allá a Perú. Tenemos una alianza estratégica con una red que se llama Comunica. Mandamos saludos también a las personalidades también de Centroamérica, pues todo el Consejo Superior Universitario Centroamericano y al Sistema de Integración Centroamericana. Y pues principalmente pues a ustedes, ¿verdad? Y ahí se comen, como sigo reiterando, unos tacos de cochinita pibil, de ya saben en qué lugar. Así es. A mi honor. Agradezco a nuestros profesores investigadores y estudiantes de la División Académica de Ciencias Económicas y Administrativo haber participado en esta conferencia. Espero sea de su agrado y esperamos contar con ustedes en las próximas conferencias. Muchas gracias.